Vamos a dar inicio al segundo atendimiento hospitalario. Hoy día nos van a estar acompañando los profesionales, los colegas del Hospital Santa Isabel de Hungría. Vamos a estar hablando un poquito de electrofisiología. Vamos a tener primero un caso clínico y después la discusión. Nos acompaña la doctora María Noel Carrizo, ella es cardióloga y fellow de electrofisiología, y el doctor Jorge Juri, que es cardiólogo y es especialista en electrofisiología. Así que primero que nada les voy a dar las gracias, y para no demorar mucho más el inicio, le vamos a dar bandera verde a Mariana Noel para que empiece. Bueno, gracias. Buenas tardes. Vamos a presentar un caso que estuvimos viendo en conjunto con la unidad coronaria del Hospital Santa Isabel. La idea de esto es presentar el caso y paralelamente ir haciendo algunas destacando algunos puntos claves que nos parecen importantes y hacer la parte teórica también junto con el caso clínico. A su vez, van a haber 3 momentos en donde vamos a poner un link en el chat para que hay algunas decisiones terapéuticas que tuvimos que tomar. Entonces la idea es que ustedes puedan meterse a esos links cuando los pongamos y voten por la opción que les parezca más correcta. Bueno, el caso clínico es la historia de una arritmia, es el tratamiento antiarrítmico en la línea del tiempo. Esto se trata de un paciente de sexo masculino, 75 años de edad, con antecedentes de cardiopatía isquémica revascularizada en 2 tiempos. Tuvo una CRM en el 86 y otra en el 2004, 3 puentes en cada momento. Además tiene antecedentes de una hepatitis C post-transfusional que estaba en tratamiento y controlado, y consulta por palpitaciones y ANCO. En la guardia se le hace este electrocardiograma de 12 derivaciones que podemos ver que tiene una taquicardia con una frecuencia más o menos de 170 latidos por minuto, con un QRS ancho, un eje eléctrico es superior. Poner el puntero. En las derivaciones de 2, de 3 y ABF es negativo, de 1 y ABL es positivo. Y en las precordiales, excepto en B1, el resto son positivos. Esto nos hace pensar, si citamos los criterios de Brugada para taquicardia ventricular, acá en este sector podemos ver algún grado de disociación auriculoventricular que nos hace pensar y nos confirma un poco el diagnóstico de TB, y los criterios de Berekay en ABR tenemos en la rama descendente algún empastamiento que también nos hace pensar en taquicardia ventricular. Entonces, ante este cuadro, las guías americanas lo que dice es taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Siempre, como todos sabemos ya, hay que ver la estabilidad hemodinámica del cuadro. Si el cuadro es estable, entonces me da tiempo a hacer un electro de 12 derivaciones y considerar enfermedades específicas del corazón. Clase 1, cardioversión eléctrica. Y amiodarona y sotalol son indicación 2B. Procainamida endovenosa, indicación 2A. Si el resultado de esto es que yo puedo terminar con la taquicardia, entonces el paso siguiente que me avala esta guía son estudiar las enfermedades de base que pueden haber predispuesto a este cuadro. En este caso, en la unidad coronaria se le hizo una cardioversión eléctrica y infusión de amiodarona endovenosa con sedación, o sea, se dio el cuadro. Este fue su electrocardiograma de 12 derivaciones de posterior, donde vemos un ritmo sinusal, bradicárdico, con un eje eléctrico, acá vemos de 2, de 3 y ABF que es positivo, o sea que es un eje distinto al que teníamos en la taquicardia, que también nos confirma retrospectivamente que era una taquicardia ventricular. Y por otro lado no vemos fibrosis y, bueno, excepto esa bradicardia, no mucho más para agregar. Bueno, entonces como nos citaban las guías, estudiamos la causa de base, ya sabíamos que es un paciente cardiópata. Se le hizo un ecocardiograma Doppler en donde vemos que
diámetro diastólico del ventrículo izquierdo no estaba dilatado, de 50, con una FEI conservada. La aurícula estaba un poco dilatada y lo que sí había era una hipoquinesia septal apical e inferoapical. El cateterismo cardíaco, recordemos que tenía 3 puentes en 2 momentos distintos. Habían 3 puentes aortocoronarios que estaban totalmente ocluidos en su origen, 2 puentes, uno venoso ADP libre de lesiones, otro de mamaria izquierda descendente al túbulo también libre de lesiones, pero había un puente venoso a un ramo ventricular de circunfleja que tenía una lesión significativa, pero era un puente de fino calibre, no era un puente que podía angioplastiarse. Entonces, hasta el momento tenemos un paciente con una miocardiopatía isquémico-necrótica con función sistólica conservada, una cinecoronariografía en donde no se observan lesiones angioplastiables. Sí hay lesiones, pero no son plausibles de angioplastia, y una taquicardia regular con QRS ancho. Ahí el doctor da, a ver si tenemos ya el link. ¿Lo ven? Bien. Nos tomamos un ratito, es una pregunta. Hay 3 opciones de tratamiento que a ustedes les parezca más apropiadas en este caso. Decime, Jorge, cuando siga, porque no veo mucho la pantalla. El link ya está. Ahora tienen que votar los chicos. Claro. Bueno, esto fue un poco la disquisición diagnóstica que hicimos también nosotros entre 3 terapéuticas diferentes. Una de las opciones es tratamiento médico, la otra opción es implante de un CDI y la otra opción es un estudio electrofisiológico y una ablación en un paciente que tiene función conservada, que tiene cardiopatía isquémica y que sabemos que tiene una lesión de uno de los puentes venosos, pero que no es angioplastiable. ¿Seguimos? Le estoy dando un segundo a que voten todos. Vale. Y así les puedo mostrar. Ahí está. De esta manera. La votación ya enseguida para no cortarte, pero un 40% de los participantes optó por la opción de estudio y ablación, un 30% por CDI y un 30% solo por tratamiento médico. Perfecto. Bueno, son todas las opciones que también estuvimos discutiendo nosotros. Entonces nos fuimos a las guías, la guía americana, en donde nos dice que, ya sabemos que hay muchos estudios que han evaluado la utilidad del CDI en prevención primaria para cardiopatía isquémica. Ahora, la población, pacientes que ya han tenido una muerte súbita, o sea, prevención secundaria, es ya de por sí un grupo de alto riesgo por la elevada probabilidad de recurrencia de un nuevo episodio. Entonces, la guía americana nos dice que en estos pacientes que tienen enfermedad cardíaca, que tienen taquicardia ventricular o arritmia ventricular, ya sea inestables o estables, pero tiene indicación 1 el implante del CDI. Y este es el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología de este año, que es indicación 2A en pacientes que tienen cardiopatía, enfermedad coronaria, con taquicardia ventricular sostenida y función sistólica conservada, que sería nuestro paciente, el implante del CDI.
Entonces, en pacientes que tienen taquicardia ventricular monomorfa sostenida y ya sabemos que la isquemia no es la opción, o sea, si fuese la opción, tengo que ir a revascularizar. Si la isquemia no es la opción, entonces tengo que ver si es un paciente candidato a CDI. El paciente en este caso sí lo era, con una expectativa de vida mayor de 1 año, esa enfermedad que tenía de base, o sea, la comórbida que tenía no le disminuía la expectativa de vida menos de 1 año. Así que lo que se hizo, se implantó un CDI, elegimos en él un CDI bicameral, acá se ven los 2 electrodos, y lo implantamos del lado derecho. ¿Por qué? Porque cuando fuimos del lado izquierdo había obstrucción del acceso venoso, se hizo una venografía, no se podía ingresar por ahí, así que en el mismo momento nos fuimos al lado izquierdo y implantamos 2 catéteres. El catéter del ventrículo derecho, aurícula derecha hasta acá, y esto es fácil de reconocer estos tipos de dispositivos si nos lleva un paciente hacia la guardia, porque vemos los coils de desfibrilación. Además del implante del CDI, lo que se hizo es tratamiento médico, se lo dio con amiodarona 200 miligramos, bisoprolol 2,5, estatinas y aspirina. El tratamiento médico acá tiene 3 objetivos principales. Por un lado, reducir la frecuencia de las arritmias ventriculares en pacientes que tienen CDI. Por otro lado, o sea, la cantidad de arritmias que tienen. Por otro lado, reducir la frecuencia de la arritmia para que los choques sean lo menos posible. Y por otro lado, suprimir arritmias supraventriculares que pueden generar descargas del CDI que no sean apropiadas. Bien, el paciente se fue dado de alta y al mes concurre nuevamente por choques del CDI. Cuando se lo interroga, el paciente había presentado 12 cardioversiones, 12 choques, todas fueron efectivas, múltiples terapias antitaquicárdicas. Con esto, nosotros podemos hacer el diagnóstico de tormenta arrítmica. Una tormenta arrítmica es un estado de inestabilidad eléctrica cardíaca que se define por 3 o más episodios de taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, o en pacientes que tengan un CDI, las descargas, 3 descargas o más de CDI en las 24 horas. Nuevamente, entonces, la conducta con este paciente, ahí está la pregunta, el link para la pregunta número 2, a ver qué les parece, qué harían. Para repasar: miocardiopatía isquémico-necrótica, función conservada, un cateterismo cardíaco con una lesión, pero que no es angioplastiable, taquicardia ventricular monomorfa sostenida, por la cual se implantó un CDI en prevención secundaria, y una tormenta arrítmica en este caso. Este el link habilitado para que todos puedan votar sobre las opciones que tenemos. También, si quieren hacer alguna pregunta acerca de los estudios, de lo que se fue haciendo, también lo pueden hacer para les queda alguna duda para tomar la decisión, digamos. Noé, ¿habías dicho con qué tratamiento se fue de alta anterior? Sí, se había ido con amiodarona 200 miligramos al día y bisoprolol 2,5 miligramos por día, además las estatinas y el resto. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, en este caso parece que ya es un poco más difícil la decisión, porque no han votado todos, pero el 55% optó por el CDI, el 11% asociado por el tratamiento médico, y ahora disminuyó
ayudó la cantidad de colegas que optaban por el estudio de la ablación a un 33%. Bien, perfecto. O sea que mayoritariamente hacia un CDI en este caso, en esta etapa de la enfermedad. Bueno, todas las disquisiciones que nos llevaron también en el momento del tratamiento. Entonces, para repasar un poco, estábamos con un paciente con tormenta rítmica. La guardia, esto, bueno, primero que nada, monitoreo hemodinámico para ver si está o no está, si esta arritmia o no lo descompensa. Recordemos que las tormentas arrítmicas pueden tener una presentación clínica muy variable, pueden tener muchos episodios de inestabilidad hemodinámica o cursar de forma asintomática y que nosotros las diagnostiquemos en el control del dispositivo, control habitual. Entonces, primero tengo que ver eso, monitoreo hemodinámico. Después tengo que administrar tratamiento antiarrítmico, bloqueo simpático, CDI. Ahí vamos viendo tratamiento de insuficiencia cardíaca y los factores precipitantes. En cuanto al tratamiento antiarrítmico, la amiodarona en primer lugar, amiodarona endovenosa, y si con amiodarona endovenosa no logro abortar el episodio, puedo usar, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, la lidocaína. El bloqueo simpático es muy importante, hay que recordar que estas descargas del CDI producen muchísimo disconfort, mucha ansiedad y más descarga adrenérgica, y eso empeora más el cuadro. Entonces se utilizan drogas beta bloqueantes y además benzodiazepinas o propofol para sedar al paciente, y hasta se puede recurrir a la asistencia respiratoria mecánica. En cuanto al CDI, lo que tengo que ocuparme con eso es que en cuanto antes se debería interrogar y poder ver si se puede optimizar el CDI de manera tal que no descargue demasiado. Recordemos que el CDI tiene, todos estos dispositivos tienen algoritmos diagnósticos que se van activando según lo que vayan viendo, según la frecuencia de la arritmia. Entonces van a entrar en distintas zonas, sea zonas de terapias antitaquicárdicas que van a intentar abortar esa taquicardia, revertirla, y zonas de terapia de fibrilación ventricular. Entonces, si yo veo que el paciente se inestabiliza hemodinámicamente con la arritmia, podría intentar ser más insistente con las terapias antitaquicárdicas y evitarle tanto choque al paciente. Otra cosa que también puedo intentar es poner un imán, y de esa manera, si pongo el imán no va a chocar más, pero tengo que estar ahí al lado del paciente y ver cuándo necesita hacer los choques manuales. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, esto puede generar cuadros de insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, y están descritos también que requieran balón de contrapulsación o algún otro dispositivo, y hasta trasplante cardíaco. Y por supuesto los precipitantes para evitar que esto vuelva a ocurrir, ya sea isquemia, trastornos hidroelectrolíticos, hipertiroidismo, UT largo o síndrome de Brugada. Los antiarrítmicos que nombramos recién los voy a administrar en bolo. La amiodarona en 10 minutos, pero la lidocaína en bolo. El bloqueo simpático voy a usar esmolol o propanolol. Lo del CDI ya lo nombramos, y los factores precipitantes también. En este caso, lo que se hizo en este paciente fueron cardioversiones eléctricas, amiodarona endovenosa, y beta bloqueante y amiodarona en las dosis óptimas que se pudiesen, y con eso el paciente se dio las arritmias, y durante la internación presentaba extrasístoles ventriculares, pero no más arritmias ventriculares sostenidas. Estuvo internado durante unos días y se fue de alta con indicación y plan de seguimiento estricto por electrofisiología. Pero a los días el paciente nuevamente presenta descargas del CDI. En la imagen de acá abajo vemos la
interrogación del dispositivo. Recordemos que tenía dos canales, uno auricular, el otro ventricular, y bueno, no hay dudas de que es una taquicardia ventricular, donde claramente vemos muchas más actividad ventricular que auricular. Y todos los choques que habían y todas las terapias antitaquicárdicas habían sido apropiadas. Choques tuvo muchísimos, alrededor de 20 en esta segunda vez, y ATP un montón también. Otra vez en un paciente con tormenta rítmica, o sea, otro evento de tormenta rítmica. Ahí está el link de nuevo. A ver, llegado a este momento, ¿qué otra opción terapéutica elegirían? Ya habíamos agotado entonces tratamiento médico óptimo, habíamos elegido CDI como prevención secundaria, se optimizó los parámetros del CDI, se vio que no eran descargas inapropiadas tampoco. Y acá de nuevo estamos ante estas tres opciones: tratamiento médico, cambiar algunos parámetros del CDI para que no descargue tanto, o ablación de la taquicardia ventricular. Si votan se pueden ganar un premio. Bueno, estaba esperando para ver un poco más de participación en la votación, pero claramente es como que se van agotando las instancias. Ahora sí, más del 60% vota con el estudio y la ablación. Excelente. Bueno, entonces volviendo a las guías, la ablación, en este caso, indicación 1 está indicada de esta manera: indicación 1 en pacientes con cardiopatías isquémicas que tengan arritmias ventriculares recurrentes o descargas apropiadas de CDI a pesar del tratamiento con amiodarona. En quienes tengan tormenta rítmica también está indicada con clase 1, y es indicación 2A la ablación de los pacientes que tengan CDI. La ablación como primera línea es 2B, no 2A. Por otro lado, la guía también nos dice que en pacientes no sería el caso de este paciente, pero para tenerlo en cuenta, en pacientes con taquicardia ventricular incesante, el CDI no estaría indicado de primera línea hasta que se hayan controlado las arritmias. Y otra cosa a tener en cuenta, que este paciente tenía esa lesión en ese puente que puede haber estado generando alguna isquemia y que puede haber estado generando este cuadro, pero la guía tampoco dice que la revascularización coronaria por sí sola no es totalmente efectiva, entonces también indica, el CDI. Que no solo con una revascularización en pacientes con cardiopatía isquémica crónica vamos a solucionar, sea el cuadro crónico. Bien, entonces hasta el momento tratamos una taquicardia ventricular sostenida. Lo que la guía acá nos plantea es que podemos hacer tanto tratamiento médico como ablación de primera línea, pero la ablación es indicación 2B. En esta instancia, cuando apenas llega el paciente con una taquicardia ventricular, la primera indicación es tratamiento médico. Si la arritmia no es controlada y hay tormenta arrítmica, el catéter de ablación ahí sí toma indicación 1. Entonces, en este contexto, como en la mayoría de los que votaron ustedes, también decidimos hacer la ablación. Previo a realizar la ablación, hacemos una evaluación de los estudios que no son invasivos del paciente
porque lo que es muy importante es primero ubicar el sitio donde vamos a ir a ablacionar, y también se trata de identificar el mecanismo arritmogénico, que eso lo podemos hacer en este contexto. Es muy probable que tengamos claro cuál es el mecanismo arritmogénico, que son las reentradas, porque es un paciente con una cardiopatía isquémica crónica, pero también lo podemos ir a confirmar con el estudio electrofisiológico. Entonces, lo que teníamos era el electrocardiograma que vimos al inicio, y hay un algoritmo que muestra este dibujo en donde divide el corazón en 4 cuadrantes y plantea 3 pasos a seguir. El eje eléctrico, en principio, es un eje eléctrico superior, entonces los cuadrantes superiores me quedan descartados. Por otro lado, tengo que ver si es derecho o izquierdo, según cómo esté la derivación en D1. Si D1 es positivo, tengo que pensar que es septal o derecho, ¿sí? Entonces me voy ubicando en este lugar, ¿sí? Y las transiciones precordiales, una transición precordial muy precoz que me hace pensar en que es septal. Eso asociado a una hipoquinesia septal apical e inferoapical en el ecocardiograma, entonces ya más o menos identificamos el lugar donde tenemos que ir a ablacionar. Ventrículo izquierdo septal, cerca de la válvula mitral. Este es el electrocardiograma de 12 derivaciones que utilizamos, tomamos al inicio del estudio. Acá lo que vemos son 3 morfologías de QRS diferentes. Esta es la morfología del QRS del paciente. Esta es morfología estimulada, porque recordemos que tenía el dispositivo, y estos son las extrasístoles. Si nos fijamos bien, las extrasístoles, como si recuerdan que tenía el eje superior, o sea, cara inferior negativa, en D1 y en ABL son positivas, y en B1 tenía imagen de rama derecha, pero el resto son todas positivas. Estas extrasístoles tenían mucha similitud con las que se veían en la taquicardia ventricular. Durante el estudio intentamos inducir la arritmia, de hecho se indujo, pero el paciente se hipotensaba, entonces decidimos guiarnos a través de estas extrasístoles que las asumimos que venían del mismo lugar que el foco arritmogénico de la taquicardia. Además de la técnica de mapeo convencional, que vemos los electrogramas endocavitarios, lo que usamos también es una reconstrucción anatómica tridimensional, o sea, el navegador. Ahí lo vamos a ir viendo. Lo que vemos acá en esta imagen fluoroscópica es el dispositivo del lado derecho, los 2 catéteres en la aurícula y en el ventrículo con sus 2 coils de desfibrilación, y nosotros utilizamos un catéter decapolar. Eso quiere decir que tiene 10 polos. Lo ubicamos en el seno coronario, ventrículo derecho, y el otro catéter, que es el catéter cuadripolar, esta es la punta del catéter, y es el catéter de ablación. Este catéter lo ingresamos vía retroaórtica, así llegamos hacia el ventrículo izquierdo, y el catéter que iba al ventrículo derecho fue por la vía, por vena cava inferior y vena femoral. Acá lo que vemos son las imágenes que nos da el navegador. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es la reconstrucción tridimensional de la imagen. Sería como más o menos reconstruir algo que se parece a una tomografía. Y esto nos da muchos beneficios versus la fluoroscopía, porque podemos ubicar el foco arritmogénico más allá de una ubicación de rayos X, que es podemos verla en 3 dimensiones, y podemos volver con el catéter al mismo lugar donde estábamos. Los tiempos de irradiación son menores con esta técnica. Esto lo puse a modo ilustrativo porque esta de acá abajo tiene un fondo blanco que no lo pude cambiar y no se ve bien la imagen, pero acá abajo lo que vemos son los electrogramas del catéter. También se ven los catéteres, de los 2 catéteres que vimos recién que habíamos incluido, y el electrocardiograma de superficie. Entonces, con esto, nosotros cada vez que había una extrasístole se mapeaba, y de esa manera
se integran toda esa información y se forma esta imagen tridimensional. ¿Cómo se mapea? Yo con el catéter que voy a elegir para mapear me voy moviendo dentro de la cámara cardíaca y de esa manera voy tomando puntos, que se dice. Estos torsos de acá arriba nos indican cómo estamos viendo esta imagen, que sería el ventrículo izquierdo. Esto sería oblicuo derecha, oblicuo izquierda. Bien, acá un poquito más grande, vemos esto bien la parte septal y esto bien antero-posterior. ¿Por qué tiene distintos colores esto? Por esto se llama un mapa de isocronas, en donde lo que evalúa es la cantidad de tejido miocárdico que es despolarizado en el tiempo. Entonces, esta barra que está acá al lado me muestra con rojo la actividad más precoz en el ventrículo y de ahí va cambiando colores. O sea, estos colores, el lila, el azul y el celeste, son los colores de activación más tardía. Entonces, esto rojo, que es septal, que coincide con lo que habíamos visto en el electro, con el acercamiento que pudimos tener en el electrocardiograma de superficie, y coincide con también lo que vimos en el ecocardiograma, era el foco arritmogénico, o sea, lo más precoz que se estaba activando. Posteriormente, seguía del rojo naranja, que es lo que se activa después, en el tiempo, amarillo, y lo último que se activa son estos colores de acá. Estas esferas que vemos marrones son los puntos donde se aplicó radiofrecuencia, donde aplicamos para ablacionar. Cuando estábamos aplicando, las extrasístoles desaparecieron, que también eso fue a favor del objetivo que buscamos. Esto esquemáticamente es lo que nosotros pensamos que origina las taquicardias ventriculares en un paciente con cardiopatía isquémica crónica. Es la reentrada. En la reentrada tenemos la escara, el tejido fibrótico central, y eso está rodeado por un borde en donde se mezclan células que conducen bien y células que tienen sus uniones dañadas por la isquemia y conducen más lentamente. Entonces eso da lugar a diferentes tiempos de conducción, que la conducción no sea anisotrópica, y eso hace que se pueda reentrar el circuito. Entonces tenemos una vía final común, la salida, de acá sale, tenemos el QRS y la despolarización al resto del ventrículo, y este es el sitio de entrada, y bueno, esto es lo que se mantiene. Estas estructuras que están acá son estructuras que si no están, no modifican la arritmia, pero que también pueden participar, pero no son determinantes que estén y que no estén. El objetivo que tenemos nosotros en este tipo de ablaciones es cortar este circuito. Lo ideal es hacerlo por la vía común, ¿sí? La vía lenta común. Estos son tipos de estrategias de ablación que se pueden utilizar. Entonces, pueden ser que yo ablacione solamente los istmos, esos que vimos de conducción lenta, que yo aplique en toda la cicatriz, o que haga líneas rodeando la cicatriz, o una línea a lo largo perpendicular a todos los istmos. Este es el electrocardiograma después de todas las aplicaciones, en donde lo que vimos muy lindo, que ya se había limpiado extrasístoles, acá está todo estimulado, pero ya no habían más extrasístoles, que fue uno de nuestros objetivos. Los objetivos en sí de este tipo de ablaciones es que no se induzcan después taquicardias ventriculares y que eliminemos ese sustrato arritmogénico que vimos ahí que le favorece la reentrada, que esa cicatriz sea homogenizada, que no haya tanta mezcla, digamos, de células que conducen y que no. La tasa de éxito en esto es del 71 al 93%. En los pacientes que tienen tormenta arrítmica, el éxito agudo es del 72%. La recurrencia de estas arritmias es del 6% y la mortalidad es del 0.6%. ¿Qué complicaciones tengo acá en este tipo de ablación? Hay que tener en cuenta que el acceso, uno de los accesos es
aórtico, reto aórtico, luego tengo que ir por válvula aórtica, válvula mitral. En la válvula aórtica están las arterias coronarias, en la aorta están las arterias coronarias, donde yo podría también, como una complicación, lesionarlas con el catéter. Entonces las complicaciones serían infartos de miocardio, accidente isquémico transitorio, estoy trabajando en el lado izquierdo, ACV, que se empeore la insuficiencia cardíaca, algo que no dije, que ese catéter de ablación que utilizamos en este caso es un catéter irrigado. O sea, en la punta del catéter, cuando se está aplicando, tiene infusión continua de solución fisiológica. Y eso hace que me enfríe el tejido más superficial y que la lesión pueda ser más profunda. En las taquicardias por cardiopatías isquémicas, lo que tenemos que pensar es que lo que está muy lesionado es el endocardio, sobre todo. Hay otras taquicardias, como por ejemplo las taquicardias por cardiopatía chagásica, en donde si yo voy a ablacionar endocardio, por más que utilice este catéter que me da un poco más de profundidad, son sobre todo epicárdicas, entonces ya el acceso tiene que ser por otro lado. Bueno, también están las perforaciones cardíacas y los bloqueos del sistema de conducción, hasta un 10% se pueden producir. Mortalidad intraprocedimiento da 0 al 3%. Por otro lado, las complicaciones de los accesos vasculares como fístulas, pseudoaneurismas, en un 2%. O sea que es un procedimiento que no es desestimable de las complicaciones que puede presentar. Bueno, hasta el momento el paciente está libre de arritmias, no ha presentado más descargas del CDI y concluyendo, en el tiempo, en la historia que tuvo esta arritmia y las opciones de tratamiento, que también son las opciones que nosotros manejamos, las que pusimos en los links, las 3 opciones fueron correctas en su distinto momento. Eso está determinado según la respuesta que tenga el tratamiento del paciente. O sea, yo voy eligiendo el mejor tratamiento según la respuesta que voy obteniendo del paciente. Es importante tener esto en cuenta. Si bien discutíamos que en este momento se están haciendo estudios de elegir la ablación como primera línea, como muchos eligieron, pero todavía la guía no está avalada, pero sí se está intentando elegir. Lo que pasa es que lo que se dice es que aún no es una conducta muy segura para el paciente. Entonces, por eso todavía no han cambiado, pero bueno, se seguirá estudiando esas cosas a ver cuál es la mejor toma de decisión en el tiempo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Noel, muchísimas gracias. La verdad que ha estado impecable la presentación y súper didáctica. Vamos a abrir ahora el micrófono para que la gente haga sus preguntas y se saque las dudas, aprovechando que te tenemos hoy al doctor Juri también para llenarlos de preguntas de arritmias. Está el doctor Juri. Sí, dije, hoy el doctor Juri, por eso. Sí. Quería resaltar al doctor Juri. Bueno, María Noel, Jorge, la verdad que los felicito, excelente la presentación, sumamente interesante. Me pareció buenísima la opción de ir explorando la valoración de la audiencia, muy bueno. Yo estoy grabando la charla, así que me perdía de los gráficos, Jorge, así que confío en toda tu dicción de ahí. Me gustaría hacerles una pregunta. Yo como médico que hace imágenes y que particularmente hacemos SPECT y resonancia, ¿qué tan importante es para ustedes que les marquemos la extensión y la severidad del territorio necrótico, teniendo en cuenta toda esta explicación que dieron de el proceso fisiopatológico del mecanismo de reentrada? Bueno, Lucas, ¿cómo te va? Es muy importante. Tiene varios puntos críticos en esto. A nosotros nos sirve mucho porque finalmente lo que nosotros tratamos de hacer es, como mostró
NOE una imagen tridimensional, y para ello nos guiamos con otras imágenes como el eco y la resonancia en los momentos en que se puede. La resonancia nos muestra zonas de fibrosis quizá que desde donde nosotros podemos correlacionar con la localización electrocardiográfica de las taquicardias. Eso ayuda muchísimo y se correlaciona con lo que dijo finalmente NOE, en que quizá uno podría plantear la ablación de entrada en estos pacientes, pero sabemos que los pacientes con cardiopatía, con mucha fibrosis, si bien pueden tener una zona que genere una taquicardia, podemos resolver esa taquicardia y podemos tener otras también subclínicas o asintomáticas. Entonces es muy importante la taquicardia clínica y el correlato anatómico con las imágenes, tal como vos decís. En este paciente la resonancia no fue, digamos, el planteo de la resonancia también está limitado a que si bien tiene un cardio apto, estaba recién colocado y se hacen aptos para el estudio de imágenes después de, algunos hablan de 45 días, otros de 3 meses, pero no se puede hacer recién implantado, entonces estábamos limitados con esas imágenes, pero hubiera sido ideal poder correlacionarlo. Y para terminar la respuesta, este tipo de equipos de navegadores endocárdicos tienen la posibilidad de correlacionar la imagen que vamos a hacer nosotros con la imagen tomográfica también a veces. Entonces podemos en el mismo equipo y con el mismo software correlacionar las dos cosas, así que es sumamente interesante el aporte de la imagen ahí. Buenísimo, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, te felicito por la charla. Quería preguntarte porque por ahí cuando hemos revisado el algoritmo que se utiliza en los pacientes con cardiopatía isquémica, el algoritmo, ¿no?, el tratamiento de estas arritmias ventriculares es diferente al que se utiliza, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Chagas. Bueno, para los pacientes con enfermedad de Chagas, primero se hace un tratamiento médico y como que el estudio electrofisiológico y la evaluación del CDI como que se posterga una etapa más. No es que tal vez no es la primera elección. No sé si sigue siendo igual, si ha cambiado el algoritmo y si se sigue primero intentando tratamiento médico y luego estudio electrofisiológico en los pacientes con enfermedad de Chagas. Hola Hernán, ¿cómo te va? Mira, quiero hacer, digamos, una aclaración previa. Hay mucho más sustento científico sobre las decisiones tomadas en cardiopatía isquémica que en Chagas. Como sabes que como en el resto de las cosas, el Chagas está poco estudiado a la hora de tomar decisiones en esto. En prevención secundaria, hoy por hoy, en este paciente en particular, viste, como que era interesante y lo planteamos en esta línea del tiempo, porque es como que lo que era prioritario en un momento o lo que no era la indicación 1 en un momento, después era como que no había, caía de maduro. Pero si a la pregunta concreta, hoy en prevención secundaria, de mi punto de vista, yo creo que tenemos que este algoritmo es el más útil y el más protector para el paciente. Y una cosa no inhabilita a la otra. Era difícil para nosotros en ese juego de encuesta poner otras opciones y queríamos hacer pensar a todos, pero lo lógico es que cada vez que hiciéramos la encuesta vos dijeras tratamiento médico, CDI más tratamiento médico, ablación más CDI más tratamiento médico. O sea, la combinación es indispensable. Y no sé si eso responde un poco a lo que vos planteás. Nadie hubiera elegido un CDI en este paciente si antes no hubiera tenido beta bloqueante, me parece. Creo que eso es un comentario que... Pero bueno, en el juego que queríamos
hacer participar a todos se nos hacía difícil elegir tantas opciones. Bien, perfecto, gracias, Jorge. Lo otro que lo charlamos mucho también y creo que es muy importante en estos pacientes, y vuelvo un poco a lo que planteaba Lucas recién, es que si yo le tuviera que dar algo, o sea, más valor a algo que otras cosas, es el trabajo interdisciplinario que se tuvo en este paciente, la necesidad del tratamiento nosotros como electrofisiólogos intervenimos en la toma de decisiones finales, pero todo el trabajo para llegar a eso es fundamental. La decisión de evaluar cardiopatía isquémica, el tratamiento farmacológico, el tratamiento agudo de estos cuadros, el tratamiento de la tormenta rítmica, y todo eso es un trabajo en equipo, eso es indiscutible. Y ese trabajo en equipo es el que da los resultados que, por lo menos a corto plazo, porque este paciente hace pocos meses que estuvo internado, hasta ahora viene muy bien, pero digamos, creo que el resultado a largo plazo, el éxito lo da el trabajo interdisciplinario junto con los médicos de la unidad coronaria, los cardioclínicos y el resto del equipo, ¿no? Absolutamente, totalmente de acuerdo. Un poco también retomar estas actividades interhospitalarias con residentes y demás, un poco, Jorge, recuperar ese espíritu y tener esa interacción cada vez mayor que necesitamos, porque claramente son situaciones que a todos en algún momento nos van a atravesar en la práctica, y como bien dijiste, o sea, hay experticia en cada uno de los grupos de trabajo, y claramente tomar la decisión de este tipo a mí me abrió bastante la cabeza por lo complejo y lo práctico en la resolución, como fue fluyendo, me pareció muy bueno. La verdad que felicitaciones en eso. Germán, ¿tenés algunas en el chat, alguna pregunta? No, recién había un par de participantes que justo se habían desilenciado y como que se hicieron de vuelta, así que les dejo lugar también para que hagan las preguntas. Muy bien. Les pueden escribir también si quieren para Sí, podemos leerlas. Vamos a mandar un link también. Claro. Una de las preguntas que también por eso me planteé al principio es ¿con qué tratamiento venía el paciente la primera vez que entró a la clínica? Según tengo entendido, venía sin amiodarona, venía con betabloqueante, tratamiento antiisquémico, pero sin amiodarona. Y previo a eso, durante más de 30 años, el paciente asintomático clase funcional 1. Sí, de hecho, viste función sistólica conservada, que también nos llamó la atención. Claro, y no sé, yo sé en realidad por ahí la pregunta está un poco respondida con el tema del trabajo en equipo y poder aprovechar todos los especialistas que hay en el hospital, pero ¿no valoraron en algún momento tratar de provocar isquemia o buscar, digamos, más que esa lesión que estaba ahí colgando en ese bypass con algún otro estudio complementario? Sí, lo planteamos, lo estuvimos hablando con Jorge, y también está descrito que en cardiopatía isquémica, cuando hay taquicardia ventricular por esta hipodescara, la revascularización no soluciona demasiado el problema, por un lado. Por otro lado, o sea, vas a terminar poniendo CDI, pero no te cambia la conducta. Y por otro lado, este puente correspondía con la lesión en el ecocardiograma, correspondía con la lesión con el origen de la arritmia que se veía en el electro. Bueno, y ya con el diario del lunes, con el navegador y todo lo que se hizo. Entonces, no consideramos, y después hablándolo también retrospectivamente, no nos cambiaba demasiado la conducta. Sí, por ahí. Sí, Jorge. Te agrego que
hay una corriente americana en donde, o sea, acá se puede plantear dos formas de ingresar, digamos, una puerta de entrada funcional o una puerta de entrada más anatómica. Vos podrías haber planteado si tiene isquemia, y si tenés isquemia, estudiarlo y ver. Y la otra corriente es entrar por lo anatómico en un paciente que está revascularizado y tiene múltiples intervenciones, quizá esa entrada desde lo anatómico y encontrarte en un paciente que no tiene nada revascularizable, la aparición de isquemia deja de ser un evento reversible. Esto es por ahí lo más importante en la toma de decisiones, porque si vos te encontrás alguna causa que podés eliminás la causa, pero cuando la isquemia no es reversible, no podés, más que el tratamiento que le estás haciendo, no podés hacerle. Entonces no te hubiera cambiado. Del punto de vista didáctico, como hablábamos recién, como para el conocimiento para los residentes y todo, y no sé si Lucas vos coincidís, si no tuviera que elegir una imagen en este paciente más que una evocación de isquemia, buscaría una resonancia, porque lo que dice Noé de encontrar elementos estructurales que no van a cambiar es más importante que con lesiones no revascularizables buscar isquemia que tampoco voy a poder resolver. Sí, estoy de acuerdo y un poco lo explicaron a lo largo de la presentación, el concepto de que la lesión de escara o el proceso isquémico en sí mismo no es una situación delimitada perfecta, sino que tiene como penínsulas, islotes, hay sectores aislados. Tenemos que pensar el miocardio como una cuestión tridimensional. Entonces es muy acertado lo que decís, que vos podés encontrar seguramente procesos perilesionales de isquemia residual y demás, y no hacen a la conducta. A la conducta hace que interpretemos que el proceso de los mecanismos de generación y perpetuación quizás de la tormenta arrítmica están más justificados en el proceso de escara, y para eso la resonancia claramente es la indicación para cuantificarla hasta en las expresiones más mínimas, digamos. No pensemos en un patrón isquémico, o sea, porque claramente el patrón isquémico sigue un territorio coronario, tiene una definición, abarca un sector específico, pero en el contexto, por ejemplo, de una miocardiopatía por un proceso viral, que no sé cuántos de los COVID verás a futuro, son procesos que muchas veces son fenómenos parchados. Entonces, de alguna manera, el dispositivo también te da ese respaldo, porque en ese escenario vas a tener procesos que afectan el tejido y que evocan esta situación que no tiene una resolución para poder revascularizarlo, por dar un ejemplo, digamos. Tal cual.